Mm, ujú. Entonces, yo saber eso, saber que la profesora Marcela también estaba al tanto de las cosas, como que para ello me imagino que igual es relevante. Eso Sí, de mi parte. entonces, oye, yo me estaba dando cuenta que parece que no había grabado al principio esto. Entonces, voy a hacer como un resumen para que quede en el registro y si ahí Belén, Francisca y Jorge están de acuerdo, me lo validan en la misma grabación porque dije, parece que no estaba grabando. Eh, en el caso, en el caso de Francisca, mencionaste que era importante el tema del interés por parte del estudiantado y eso sí hubiera facilitado todo este proceso. Y en el caso de Belén, mencionaste que era importante que los estudiantes veían este respaldo institucional y sabían que el espacio de tutoría era como este espacio de contención y apoyaba el tema de todo lo relacionado a salud mental. Y en el caso tuyo, Jorge, mencionaste que era importante tener este espacio, por ejemplo, lograr que fuera presencial, idealmente en el horario, pensando en el final o al inicio de las pasantías, para que fuera el encuentro presencial, porque la presencialidad iba a permitir de que generalmente se pudieran conocer entre los distintos practicantes y así también los espacios virtuales a la larga podrían generar otro tipo de instancia de intercambio de opiniones y encontrar soluciones conjuntas. Y que en el fondo, en el caso tuyo, Jorge, valorabas que hubiera sido una instancia súper interesante, también como tutora, haberla tenido en tu experiencia de práctica. Eh, Díganme si me falta algo como para dejarlo en el registro o estamos todos de acuerdo. Ya, hoy, qué pajarona, ¿ven? Si me pasan siempre estas cosas cuando estoy trabajando con ustedes, lo peor de todo. Ahora, sé que dejaron en el chat la Sí, para opinión. mí, ¿Mm? solo agregar, Sí, Jorge, dale. sí, ya disculpa, lo del funcionamiento de los o de la red de tutores, de profesores guía, que Ya. se fomente eso. Ya pensando así, por ejemplo, cómo trabajaron ustedes. O, o pensando la red de profesores, como la Claro, red sí, tal en el cual. medio externo. No, 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 de los mismos, muchas gracias. Profesores guía de la práctica de los distintos centros que mensualmente o semestralmente tuvieran Ya, una instancia de conocerse, de funcionar, ya. y eso le permite también quizás al departamento de kinesiología o a la dirección de práctica decirle o tratar de no homogenizar, sí, Mm, lejos de eso, sino que de, de generalizar quizás las evaluaciones, qué sé yo. ya. Porque la carrera en general lo que hace es con todos los profesionales guía de los centros de prácticas tienen una reunión al inicio y también tienen una reunión al cierre. Eso sí, Belén, tú me podés ratificar porque estás mucho más cerca de la figura de la carrera. Y además tienen las visitas de los supervisores dentro de esta vuelta. Entonces, lo que en el fondo tú estás mencionando, Jorge, es que a lo mejor mensualmente lograrán reunirse con los profesionales. Ya. Mm. Claro, hay una reunión al inicio donde Mm, se presentó como el programa de sí. piloto de tutoría, pero hacerlo como mensualmente yo creo que es muy, muy complejo porque cada profesional está en su rol en cada centro. Entonces, como hacer un bloque protegido es más complejo. Pero sí, claro, es importante al principio Mm, contar cómo va a ser esto y quizás sería bueno, si es que el programa sigue, que nosotros estemos todos en esa reunión y podamos presentar también de lo que va tratando o también presentar lo que pasó durante este año. Porque sí me pasó en algunos centros que fui a supervisar, que a pesar de que había habido esta reunión en inicio, no sabían que existía la tutoría. Y que dijeron, pucha, nos hubiera gustado saber porque hubiéramos activado redes antes y se mm. hubiera conseguido un mejor desarrollo de las prácticas de algunos estudiantes que tuvieron problemas particulares. Sí, yo en ese sentido Belén, también. ¿Mm? esa reunión que tú comienzas es Sí, Mariana. esa, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. Ya. Es la reunión que tú mencionas, es la a la que nosotros asistimos, esa del currículum, No, es una reunión inicial o es que se aparte. hace en marzo
como antes de iniciar las prácticas profesionales con la mayoría de los tutores de los centros, los que pueden asistir al menos. Sí, eso lo tiene Mm, instalado eh, Marcela yo- desde hace como, al menos yo he participado ya como en dos instancias previas al inicio del proceso de práctica de kinesiología. O sea, yo tengo noción de que me ha tocado ir el año pasado y el antepasado también a la reunión de inducción y en algunos casos aprovechan de hacer una capacitación frente a alguna temática para los profesionales guías que llevan, pero también ahí queda al resorte de la voluntariedad de cada uno de los centros de prácticas que tiene kinesiología, que es lo mismo que pasa en las otras carreras, o sea, no es algo exclusivo de kinesiología y, y se genera esta inducción y en este caso, en este año, nosotros tuvimos que ir a explicar que se iba a hacer este piloto y una de las cosas que también mencionaban era que encontraban bastante interesante, pero yo sí me recuerdo de que tuvo más convocatoria que otros años, pero aún así tampoco llegaron todos los centros de práctica. Eso yo sí me acuerdo que se mencionó al inicio. Entonces, sí, podría ser una buena idea pensar a lo mejor unas reuniones más seguidas, pero normalmente, a pesar de que el área de la salud sí hay una subvención por parte de la universidad a los centros de práctica por el tema de todo lo asociado a la práctica en el área de salud, aún así el tema de la disponibilidad es un tema no menor al momento de generar a lo mejor una articulación más profunda. Pero puede ser un espacio que en el fondo se tiene que discutir con la misma carrera. ¿Cómo hacer que la articulación con el centro de práctica sea mejor en procesos futuros? Pensando de que si van a continuar con la tutoría, también tenerlo presente para un área a desarrollar. Marian, ¿tienes algo más que agregar? sí, que estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Belén y lo que comentó en el chat. Creo también que dentro de las cosas o que yo fui notando, era la importancia de poder tener como esta planificación de cuáles son los tópicos que se van esperando y cuáles se van tocando en cada una de las reuniones. Como que, aparte obviamente de saber cómo están, cómo van avanzando, que ese es como el apoyo constante donde ellos saben que estamos nosotros ahí disponibles en caso de que se levante cualquier tipo de bandera, el poder entregarles algún tipo de herramienta, tanto reflexiva como también para este proceso que están viviendo desde el cambio de ser estudiantes a luego ser profesionales. Como que eso siento que también les baja un poco la ansiedad Mm, respecto a cuáles son los tópicos que se van a tener que enfrentar al momento de salir. sí, eso Siento que es... eso podría también Sí, como ser parte de lo que pueden abarcar las tutorías. perfecto, perfecto. Voy a leer lo que puso Con respecto a lo que Francisco. dice ¿Ah? Marian, ¿Mm? Ya, dale Belén, porque después voy a leer lo que que con dice respecto a Lorena. lo que dice Marian, se me ocurre como tener una planificación, si es que va a continuar el próximo Mm, año, de que vamos como homogenizando las tutorías, o sea, como todos hacer la misma planificación y que la carrera sepa los tópicos que tocamos porque no lo saben. sí. No saben de qué tratan las tutorías y como cada quien hacía lo que va fluyendo solamente. Si deberíamos tener como una calendarización de nuestras tutorías, creo yo. Especialmente porque las tutorías de ustedes sería mucho más larga que lo que pasa, por ejemplo, en educación. Pues en educación es un semestre y uno, por ejemplo, sabe que los tutores normalmente, ¿qué es lo que hace el primer mes? Es todo lo relacionado a inserción en el espacio de práctica. Luego empiezan a trabajar un poco en torno a cómo diagnosticaron las acciones. Después se trabaja el tema de las planificaciones o temáticas que están débiles. Y por último, la reflexión final. Entonces ahí pasa un semestre y se acabó el proceso de acompañamiento. Pero en el caso de ustedes, como al tener una proyección tan larga y pasan por distintos contextos, tiene mayor sentido pensar una planificación como un sílabus de lo que se va a hacer en cada tutoría. Como nosotros también estábamos probando cuál era la vuelta y cuáles son los requerimientos, eh, era ir a probar.
qué puede funcionar. O sea, ustedes, yo creo que si les hago la misma pregunta, ¿qué es lo que ustedes piensan que tendría que ir en los primeros 3 meses? Los segundos los siguientes 3 meses y los últimos 3 meses de la tutoría, probablemente tienen distintas ideas. Y eso lo podemos dejar para el final dentro de la misma discusión. Piénsenlo y lo podemos dejar en la última pregunta de cómo se podría mejorar, para dejarlo también como registro. ¿Les parece? Súper. Ya. Voy a leer lo que Lorena nos dice, que para ella era importante vivir el proceso para poder saber cuál era realmente la forma o las falencias que se pudieron mostrar, que ahora aprendimos cuáles son sus mayores intereses y qué temáticas ellos adherían más. Sí, yo creo que eso es lo interesante de cómo fue este proceso formativo, porque también, si yo me acuerdo cuando fue las primeras sesiones que teníamos, había un montón de dudas de parte de ustedes también, pues. Entonces, sentirse en este mismo rol hizo que fueran mirando de a poco desde distintos ángulos este proceso. Así que ahí, Lore, sí, es interesante esa vuelta, esa reflexión. Voy a compartir nuevamente la segunda parte. Entonces, hay varias cosas que pueden rescatar ahora ya mirándolo de forma anual. Sobre la implementación de las reuniones grupales. Entonces aquí viene la pregunta que se ha repetido varias veces durante todo este proceso. ¿Consideran que la frecuencia de las reuniones grupales cada 15 días y o las definidas en el segundo semestre y modalidad online fue la adecuada? Sobre estos aspectos, ¿cuáles han sido las principales dificultades para profesionales en formación y para ustedes? Y sobre estos aspectos, ¿qué mejorarías para un futuro proceso? Igual ya han mencionado varias de estas cosas, pero si hay algo diferente que quieran incluir, es el momento de decir, yo creo que esto puede ser interesante o lo podemos mirar desde otro ángulo. Creo que María. el tema del cómo se llevan a cabo sería, a mí el tema de que sean presenciales lo encuentro muy acorde, entendiendo que la presencialidad nos da la posibilidad de poder conversar más, de tener otro intercambio de ideas y de experiencias. Siento que sería interesante una modalidad híbrida en ese sentido. Obviamente mantener el contacto telemático para en caso de cualquier emergencia, de que esa posibilidad está abierta, que no sea como estricto de que nos vamos a ver, por ejemplo, una vez al inicio o al final Mm, de cada una de estas tutorías, sino que se mantenga esa posibilidad, pero claro, darle este cierre desde la presencialidad perfecto, Marian. o inicio, depende. Sí, eso es interesante. Tú, Jorge, cuéntanos. Yo tengo una sugerencia sobre la práctica misma, quizás no la tutoría, pero creo que es el lugar. Es que se considere el lugar donde viven los estudiantes Mm, para elegir su práctica, su centro de práctica. Porque yo por lo menos me acuerdo en mi generación también, no sé, pues gente de Melipilla teniendo prácticas en Puente Alto, que yo mm, entiendo que quizás a veces toca nomás, pues, como que en la universidad quizás no se puede hacer cargo de todo eso, mm. pero quizás igual podría haber una consideración, como me tocó ver varias veces eso. Y para los estudiantes igual, pues tenían estudiantes que vivían en zonas más alejadas del centro y se les ponía no al otro lado de la ciudad, pues. Entonces, habiendo centros más cerca. Pero bueno, es algo de coordinación de práctica. Sí, ese es un tema no menor. Hoy en día, por ejemplo, nosotros les explicamos a los estudiantes cuando se fijan los espacios de práctica que, que hay que ver que en una parte hay convenios firmados. Entonces, frente a esos convenios firmados, pienso, por ejemplo, en la práctica que hacen en Rancagua, que que no necesariamente, o sea, pensando de que la mayoría vive en la región metropolitana, trasladarse a Rancagua es un tema. Entonces, pero eso hay, la carrera tiene un convenio específico de desarrollo con la comuna. ¿Eh? Entonces, en eso hay una tensión que no deja de ser un tema de discusión. Otro punto que también la universidad ha ido indicando en los procesos de práctica es que o definen por cercanía a la universidad,
pensando que hay prácticas que el estudiante va y viene, más que nada por las prácticas iniciales o intermedias, y en el último momento sí se ha logrado triangular pensando estudiantes que en esta figura, no sé, pues me vivo en Buin y me toca ir a hacer la práctica, o sea, a Renca. Entonces, claro que uno dice, ahí hay un criterio de cuánto tiempo del traslado se va a ocupar en el proceso de práctica. Entonces, se ha ido regulando, pero esos procesos pasan muchas veces por ver qué es lo conveniente frente a un convenio. Y esa vuelta es una vuelta que se ha dejado aún a criterio. Entonces yo espero que con el nuevo reglamento también ahí hay ciertos márgenes del momento de ubicar los centros de práctica. Así que Jorge, esa discusión no es una discusión solo de kinesiología. Todas las carreras han manifestado en algún momento dónde es el mejor espacio idóneo para las prácticas. No sé si tienen alguna otra opinión al respecto. Yo creo Ya, que la Belén. frecuencia de las reuniones, al menos grupal, debería ser quizás al inicio cada 15 días y ya después ir parcelándola una vez al mes. Y opino que por los tiempos que vivimos hoy en día, el tema de que sea online es lo más óptimo. Mm, Creo que si fuera presencial sería una barrera más. Habría más dificultad de que los estudiantes fueran y menos capacidad de abrirse de los estudiantes por la generación que son. O sea, nosotros si lo pensamos para la generación de nosotros, quizás es más, mejor mm, vernos y hacer comunidad, pero es de otra generación, diferente, que como que está acostumbrada a esto. Y se abren más en espacios incluso más personales. Creo que se podría dejar esos espacios cuando ya sean solo reuniones grupales, de hacer espacios cada cierto tiempo con cada uno de los estudiantes. Que para mí eso ha sido más significativo, como el espacio de la reunión individual. perfecto. En educación nosotros tenemos una figura que yo creo que es lo más cercano al pilar a la que vivieron ustedes con el tema de los tiempos de las reuniones grupales, que es en el fondo lo que siempre se está diciendo en la universidad, los campus pedagógicos. Yo no sé si lo han escuchado en algún momento. Y son ciertos centros de práctica que ya la universidad ha instalado un trabajo. Cuando se instaló esto, pasaba lo mismo que les pasó a ustedes. Uno hablaba con el centro de práctica y había que generar un horario protegido dentro del horario de la práctica en el horario de permanencia. Las carreras en general no permitían que el estudiante fuera en ese horario, o bien los colegios decían, oye, vamos a organizar el horario y lo dejaban muy a criterio. Entonces, en algunos casos, y había un tutor que iba todas las semanas a trabajar con los estudiantes, acompañándolos. Los primeros años yo puedo decir que fue un desastre, pero con el tiempo lo que se curricularizó en los campus pedagógicos fue que sí o sí era una vez a la semana un horario protegido dentro del centro de práctica, pero toda la semana. Y tenían al tutor Nexo que trabajaba con ellos y eso ha permitido generar un montón de otras variables súper interesantes que se parece a lo que ustedes decían, o sea, se ve la institucionalidad, se ve este acompañamiento, mejoran las prácticas, intercambian experiencia, etcétera. Nosotros desde la dirección mirábamos que a lo mejor una forma es repetir esta función. Claro, como los centros de práctica de ustedes nunca van a encontrar espacios comunes porque son distintas realidades, pero sí dejar dentro del horario de la práctica este horario fijo, que se fije con el tutor y se explique a cada pasantía que, no sé, los lunes a las 3 de la tarde tienen reunión online los estudiantes, sí o sí, por más que estén en el centro de práctica. Entonces, esa vuelta aseguraba que los estudiantes se podrían conectar. Esa es una forma de mirarlo. Otra forma es que la carrera instale, a lo mejor diga, no sé, por los viernes en la mañana y los viernes en la tarde va a ser la reunión de tutoría presencial